las misericordias del Señor no se detienen, que son las cosas más bonitas que podemos, desde nuestra perspectiva como creyentes, podemos observar todos los días. Ver cómo su mano se mueve en medio de nosotros, ver cómo las promesas del Señor van tomando forma, se van realizando. Nosotros no somos un pueblo que vive en una promesa sin cumplir. Al contrario, todos los días suceden milagros, prodigios, maravillas para todos aquellos que creemos. Un día le toca a uno, otro día le toca al otro. Pero todos los días están sucediendo las maravillas del Señor. ¿Cuántos lo creen? Que levanten la mano. Yo lo creo. Espero que usted también, que está ahí en casita, que está movilizándose tal vez ahí en su vehículo. Bendito sea Dios, que tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios que se da sin medida y que un día más llega a nosotros para darse aún más. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Nada. Hermanos, porque Dios es todo. Pero si nosotros estamos claros, si estamos conscientes de todo lo que Él hace por cada uno todos los días, mínimo decirle todos los días también, gracias Señor. Mínimo un gracias, ¿sí? Un gracias. Gracias Señor por esta prueba. Gracias Señor por la enfermedad. Gracias Señor por la riqueza, por la pobreza, por el dolor, por la traición. Sí, queridos hermanos, estamos en tiempos de dar gracias, tiempos donde, bueno, de verdad debemos darle validez al hecho de ser cristianos. Estamos siendo atacados a cada momento con publicidad en contra de la vida, con publicidad que no corresponde a la filosofía de vida de Dios. Y nos estamos convirtiendo en sobrevivientes en medio de esta guerra campal, donde incluso hay partidas gubernamentales destacándose para proyectar y fortalecer agendas de la muerte. Y bueno, mis queridos hermanos, aquí es donde entra el juego el hecho de ser cristianos, porque nosotros, mejor que nadie, debemos poner así, de presencia, en primera fila, la bandera del cristianismo, la bandera de aquellos que defendemos y amamos la vida, la bandera de aquellos que cultivan los valores éticos, morales y espirituales, como en otras ocasiones se los he dicho. De modo que en medio de todo este barullo de situaciones que tenemos en nuestra sociedad y en el mundo, levantar la bandera, créame, es ya un signo de victoria. Yo les invito de manera libre para que usted ahí en su realidad, en la casa, en sus estudios, en la carretera, en la oficina, donde quiera que se encuentre, comprométase a rezar, a orar por de nuestro país. Nosotros no tenemos guerra civil, no tenemos ejército, pero sí hay una guerra mediática campal que confunde a las personas, especialmente aquellas que no se informan bien. Pidámosle a Dios paz y claridad en la mente y en el corazón para comprender qué es lo que sucede en la sociedad costarricense, tan amada, tan valorada y tan respetada a nivel mundial, y que está recibiendo golpe tras golpe y no le estamos defendiendo lo necesario. Lectura del Evangelio, ya que el Evangelio es Jesús y Jesús nos da esperanza. ¿Le parece? Vamos a encomendarnos al Señor para dar lectura al Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio
según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Para usted, hermano, que se catequiza y se forma con nosotros, es el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. Dice la palabra del Señor: Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, cuando los injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del nombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero, ¡ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto! ¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, este evangelio del día de hoy es el evangelio de las bienaventuranzas y de los famosos ayes del Señor, que aquí describe Lucas, ¿verdad? ¡Ay de vosotros! ¡Ay de los que aquí! ¡Ay de cuándo! Bienaventuranzas y los ayes del Señor. El evangelio de hoy nos presenta las 4 bienaventuranzas y las 4, no se me sorprenda con el término que voy a usar. El evangelio de hoy nos presenta las 4 bienaventuranzas y las 4 maldiciones del evangelio de Lucas. Así como lo oye, los 4 ayes del Señor. Hay una manera, queridos hermanos, de la forma en cómo Lucas presenta esta enseñanza dada por el Señor. Y precisamente el evangelista dice muchas veces que Jesús enseña a la gente, pero no llega a relatar el contenido de la enseñanza. Bueno, después de informar que Jesús vio la multitud deseosa de oír la palabra de Dios, Lucas trae el primer gran discurso que empieza con la exclamación: bienaventurados los pobres. Y también con el primer ay de vosotros ricos. Y de esta manera, San Lucas ocupa todo el resto del capítulo. Algunos le llaman a este discurso el sermón de la planicie, porque, bueno, según San Lucas hay una descripción del lugar. Muy similar. Jesús bajó a la montaña, se paró en un lugar de llanura, donde hizo su discurso, ¿verdad? Donde dio su predicación. En el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de Mateo, ese mismo discurso está hecho en el monte. Lucas lo describe como en una llanura, Mateo como en el monte. Y en Mateo se le llama el sermón de la montaña, claro está. En Mateo, este sermón, hermanos, tiene bienaventuranzas. Tome apunte, ¿verdad? Porque todo esto es importante. En San Mateo, esta enseñanza tiene 8 bienaventuranzas. Ahora bien, tenga en cuenta
que para este caso, los que tienen en imagen a nuestro Señor en Eucaristía en esta tarde, que le honramos y le veneramos a Él, que es tan bueno. Muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, que nos brindaba San Mateo, ahí encontramos 8 bienaventuranzas. Y las mismas evocan un programa de vida. En este caso, pues, para las comunidades cristianas, ¿verdad?, de aquel tiempo, y especialmente las que tenían origen judío. En San Lucas, ahora sí, nos devolvemos al Evangelio de hoy, el sermón es más breve, pero más radical, más directo. 4 bienaventuranzas y 4 ayes, o 4 maldiciones, dirigidas para esas comunidades que estaban constituidas por ricos y pobres, como hay en todo lugar. En esa predicación de Jesús, hermanos, va a ser meditado el Evangelio diario de estos próximos días, para que lo tenga también en cuenta. Esté muy atento, porque va con una seguidilla este mismo Evangelio en próximos días. Describe el evangelista: bienaventurados los pobres, mirando a los discípulos. Mirando a los discípulos, Jesús piensa y declara inmediatamente: a los pobres, porque suyo es el reino de los cielos. Hermanos, esta declaración identifica una categoría social, la categoría social de los discípulos. Los discípulos son pobres, ellos son pobres, y a ellos Jesús promete: vuestro es el reino de los cielos. Imagínense qué cosa más hermosa tuvieron que haber sentido estos hombres en ese momento. Se sabían pobres, pero en ese mismo instante su maestro daba garante de que iban a estar en el reino de los cielos. Esa declaración, Dios mío, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Y no es una promesa para el futuro, hermanos. Ustedes saben que ahí, pues cercano, muy cercano, ya en el corazón de los apóstoles sabían cuál iba a ser su destino final. Ahora bien, en un aspecto gramatical, porque no todo es histórico bíblico, también hay que escudriñar la palabra, analizarla también a la luz de la gramática, de la enseñanza, la parte histórica, teológica, bíblica, gramatical. En este caso, hermanos, no es una, bueno, como les decía, ¿verdad? Esto no es un verbo pluscuamperfecto. Este verbo está en el presente de los apóstoles. El reino les pertenece, ya en ese momento les pertenece el reino. En el Evangelio de Mateo, me devuelvo al Evangelio de Mateo que les comentaba, Jesús explica el sentido, porque él mismo dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Son los pobres que tienen al Espíritu de Jesús. Son los pobres los que tienen al Espíritu del Señor. Pues hay pobres que con cabeza o espíritu de rico, ¿verdad? Donde el espíritu ahí ni se ve, ni se siente, ni se espera que esté, ¿verdad? Porque son personas que en medio de su situación, aunque es pobreza, viven, como dice uno, en otra, o se creen, quién sabe qué, ¿verdad? Pero bueno, los discípulos del Señor son pobres con cabeza de pobre, no son pobres con cabeza de rico. Jesús no quiere acumular y no quiere, y más bien, mejor dicho, quiere que sus apóstoles aprendan lo mismo. Que los apóstoles aprendan a acumular. Por eso asumen su pobreza. Y así como su maestro, luchan por una convivencia más justa. En este caso, donde haya fraternidad y esté en común, ¿verdad?, con la comunidad, los bienes, sin discriminar quién sea quién.
¿verdad? ¿Quién es el rico? ¿Quién es el pobre? ¿Quién es el que merece? ¿Quién es el que no merece? No, 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 sin discriminación. A todos por igual, el bien común. Ujú. Más adelante dice de nuevo San Lucas, ¿verdad? Describiendo la predicación de la bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora tienen hambre y lloran. En esta segunda y tercera bienaventuranza, Jesús nos dice a todos, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Una parte de esas frases, queridos hermanos, está en el presente y la otra está en el futuro. Yo espero que el asunto gramatical usted me lo entienda. Es clave. En esta segunda y tercera bienaventuranza, una de ellas está en el presente, la otra está en futuro. Aquello que ahora vivimos y sufrimos no es, en otras palabras, lo definitivo. En Jesús, lo que usted esté viviendo hoy no es lo definitivo. Su enfermedad, su escasez, sus problemas laborales, económicos, eso no es definitivo para los que creemos en Jesús. Ahora sí, lo que sí es definitivo, hermanos, es el reino que estamos construyendo hoy con la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, así como cualquier otra construcción, ¿verdad? Donde popularmente diríamos se hacen ampollas en las manos, se chollan los nudillos, se hacen cortadas, raspones. Construir cuesta y hay que tener destreza y conocimiento, claro está. Para construir el reino aquí, hermanos, vamos a sufrir y vamos a ser perseguidos y señalados y menospreciados. Nos van a ver como poca cosa. Cristiano, católico, chao, ¿verdad? Vamos a sufrir. Pero una cosa, hermanos, en medio de todo ese señalamiento, crítica, odios que está sembrando la cultura de la muerte en la sociedad costarricense y en el mundo en general, que por dicha son minoría y seguirán siendo minorías, a pesar de todos esos señalamientos y críticas y demás cosas, hay algo muy cierto en medio de todo esto, hermanos, y es que el reino de Dios va a llegar, sí, va a llegar, y nosotros seremos saciados y reiremos además, cuando el reino del Señor vuelva a nosotros. ¿Se da cuenta? Nosotros somos bienaventurados en el presente y hacia el futuro, porque nuestro futuro está asegurado en Cristo Jesús el Señor. No está asegurado en quien te paga el cheque. No está asegurado en quien te da una palmadita por la espalda. No está asegurado en tu familiar que te traiciona, en tu compañero serruchapisos. No está asegurado en tu, en tu familiar que te quedó debiendo, sabiendo que necesitas para seguir viviendo. ¿Me entienden? Nuestra seguridad no está en los hombres. Nuestra seguridad está en un hombre que se llama Jesucristo el Señor. En Él está nuestra verdadera seguridad, hermanos. En Él se encuentra nuestra completa y total seguridad. En nadie más. En nadie más, hermanos. Por eso cuando el Evangelio dice, bienaventurados serán cuando los hombres los odien. La bienaventuranza se refiere al futuro. Bienaventurados seréis cuando los hombres los odien o los expulsen. Alegraos ese día, porque grande será vuestra recompensa. Una recompensa. Y saber que no estamos esperando nada a cambio. Y sin embargo el Señor da por
garantía que vamos a tener una recompensa, aún en medio del dolor, la persecución, la decepción. Dios es bueno y nos conoce muy bien. Sabe que todas esas cosas nos afectan de alguna u otra manera. Por eso, hermanos, con estas palabras de Jesús, es que San Lucas anima a las comunidades de ese tiempo que estaban siendo perseguidas, pero también nos anima a nosotros en estos tiempos que sufrimos otro tipo de persecuciones. El sufrimiento no es, hermanos, ¿cómo le puedo decir? El sufrimiento no es la antesala de la muerte. Este sufrimiento es como un dolor de parto. ¿Y sabe por qué? Me valgo de este ejemplo porque un dolor de parto, en cuanto la criatura nace, el dolor se va. El sufrimiento que vivimos los cristianos de estos tiempos, en medio de ideologías, de la cultura de la muerte, de todos estos signos de la cultura de la muerte, este tipo de sufrimiento es señal de esperanza. La persecución era una señal para los hombres del tiempo de Jesús, de saber que algo estaban haciendo bien porque por algo los estaban persiguiendo. Igual ahora, si a nosotros nos señalan, nos critican, nos humillan, pues es porque vamos por buen camino, hermanos. Ay de vosotros, ahora viene la parte de los ayes del Señor. Ay de vosotros los ricos, ay de vosotros los que estén hartos. Después de las 4 bienaventuranzas a favor de los pobres y los excluidos, siguen estas 4 amenazas, estos ayes o lamentos del Señor contra los ricos y contra los que lo pasan bien y son elogiados por todos. Hay un montón de gente que está siendo elogiada sin merecerlo, en sus trabajos, en los estudios, y lo hacen y obtienen su éxito, un éxito entre comillas, lo obtienen a expensas de los demás, no por mérito propio. No por mérito propio. ¿Y sabe qué es lo peor de todo eso, hermano? Que no tienen ni siquiera vergüenza valerse de los méritos de los demás, mientras ellos estén bien. A eso se le llama carecer de principios. Estas 4 amenazas, queridos hermanos, tienen la misma forma de las bienaventuranzas. La primera de ellas, el primer ay, está en presente. La segunda y la tercera, gran parte de ellas está también en presente. Y la última, el último lamento, el último aye, está en futuro. Y es precisamente en este último donde el Señor se refiere enteramente al futuro. Estas amenazas del Señor solo se encuentran en el Evangelio de Lucas y no en el de Mateo. Se lo dejo de tarea para que lo analice. Lucas es más radical en la denuncia de las injusticias. Un aplauso para Lucas. Delante de Jesús, en aquella llanura, no había ricos, solo había pobre, y venían de todo lado. Por eso el Señor dice, ay de ustedes los ricos. Por eso es que San Lucas, al transmitir esas palabras del Señor, estaba pensando más en las comunidades de su tiempo. En ellas habían ricos y pobres. Y había discriminación de los pobres, ¿verdad? La misma que marcaba la estructura del imperio romano de ese entonces. El imperio estaba por encima del pueblo que estaba siendo oprimido. Ay, hermanos. En todo esto, queridos hermanos, en todo esto que la palabra nos habla,
nosotros siempre debemos tener presente que esa crítica dura que hace Jesús, directa y dura, está también para abrirnos la conciencia. Es una señal de que para Jesús la pobreza no es una fatalidad, ni tampoco el fruto de un prejuicio, sino es el fruto de el enriquecimiento injusto de otros. Finalmente, ya para cerrar, exclama el Señor: ¡ay de vosotros cuando todos hablen bien de ustedes! En otras palabras, ¡ay de ustedes que se la creen de muy carga, de muy diestros! ¡Ay de ustedes! Porque así engañaron a los falsos profetas. ¿Profetas qué pasó? Se la creyeron. En este cuarto ay del Señor, ahí es donde Él se refiere al dolor de un pueblo que al mismo tiempo encontraba esperanza en un futuro cercano. Queridos hermanos, nosotros nos encontramos en medio de tiempos difíciles, pero son como un dolor de parto. Para los que creemos en Jesús y damos la lucha todos los días en la defensa de la vida, en la defensa de los derechos fundamentales de la vida, de las sociedades, para nosotros, los que salimos adelante y no tenemos miedo a este tipo de opresión o imposiciones, para nosotros hay grandes promesas en el presente y en el futuro. Ahora bien, ¿usted, mi hermano, va a soltar la lucha o va a seguir? ¿Usted va a darle la espalda a sus propios hermanos o se va a convertir en uno con todos los demás? Hagamos de cuenta que tal vez hoy no nos afecta algo, pero mañana, en este mundo tan pequeño, cuando algo te moleste, cuando te ataque familia, cuando te ataquen a vos, ahí sí, vas a pegar el grito al cielo y vas a necesitar que alguien te ayude y vas a buscar que alguien te apoye. Hoy el Señor nos está diciendo a todos nosotros, los hombres y mujeres de estos tiempos: salgan adelante, conviértanse en bienaventurados, defiendan la vida, defiendan el matrimonio según Dios, defiendan los derechos inalienables de la sociedad costarricense, defiendan sus principios éticos, morales y espirituales como cristianos. Y no vaya a convertirse esas bienaventuranzas en una amenaza o en una maldición para nosotros. Al contrario, que eso nos empodere y nos llene de fuerza, de ánimo inacabable, para no bajar los brazos y ganar esta lucha, hermanos. La guerra no es entre semejantes. La guerra es contra huestes y potestades, dice la palabra del Señor. Valga fuerza y la gracia del Espíritu Santo para salir adelante y dar por hecho que creemos en este evangelio que hoy hemos meditado y que creemos en que somos bienaventurados gracias a precisamente Jesús, que se manifiesta en nuestras vidas todos los días, pero que hoy nos está pidiendo ayuda. Que Dios les bendiga, hermanos. Este servidor Andrés Mora Miranda se despide. Vayámonos con la esperanza de este evangelio que nos ha llamado bienaventurados.